revisaran lo que era máquinas de herramientas y que si surgían dudas ahí, ubicaran dentro de YouTube, tareas fáciles, monografías.com, el Rincón del Vago, cuáles son esas operaciones, cómo se hacen, para refrescarle un poco la memoria de lo que supuestamente ustedes vieron en un taller de máquinas de herramientas. Luego de seleccionar la secuencia de corte, la secuencia de corte se define, se selecciona en dependencia de cuál es el paso tecnológico, la tarea que yo puedo cumplir ahí. Listo, punto y se acaba. Yo selecciono. Yo puedo comenzar cilindrando y en vez de refrentar, sí, pero hay algunos criterios, ¿verdad? Que, oye, que por la lógica, secuencia de pasos lógicos, se tienen que realizar. En ese caso particular, de esa secuencia de pasos lógicos, se establece que, coño, yo no puedo empezar a ranurar si tengo un material que es más gordo. ¿Cómo llego yo a la herramienta? Entonces tengo que quitarle material para que me quede poquito o me quede suficiente para yo poder meter la ranura hasta donde me indique el plano. Esas son el análisis de esa, de esa, de esa pieza. Por supuesto, hay algo que también les comenté, que luego de seleccionar esa secuencia de corte, que hay una particularidad entre el tema de los pasos tecnológicos, está la selección de la herramienta de corte. ¿Qué sucede con el tema de la selección de la herramienta de corte? En ese diagrama de flujo se puso la secuencia de corte, pasos tecnológicos, herramientas de corte y parámetros en la misma línea. Está en la misma línea, porque en el orden de operaciones, en el orden de tareas, como están en la misma línea, yo pudiese tomar una antes que otra. La pudiese hacer si tengo los datos, si tengo las herramientas para hacerlo. Ahora, yo pudiera calcular los parámetros de corte antes de seleccionar los pasos tecnológicos. Les puedo decir que sí. Lo único es que después que tú lo hagas, tienes que ordenar cómo lo vas a hacer. O sea, ya yo sé que para cilindrar necesito 450 RPM para el desguace y 350 para el gas. Yo puedo seleccionar la herramienta de corte antes de, de seleccionar los pasos tecnológicos. Sí lo puedo hacer, porque yo conozco el material, conozco la máquina con que lo voy a hacer, conozco los tipos de superficie que voy a trabajar y por supuesto conozco el material de trabajo y puedo conocer la cantidad de piezas. ¿Dónde lo conozco? Porque tengo el plano a la mano. Entonces yo puedo seleccionar la herramienta de corte antes de seleccionar la secuencia de corte. Pero como sé cuál es el material a trabajar, como sé que tengo que cilindrar, que tengo que refrentar, que tengo que ranurar, yo puedo hacer los cálculos antes. Pero evidentemente, en algún momento tengo que ordenar cuál cosa voy a hacer primero y cuál voy a hacer después. Por eso es que en ese diagrama que se presentó, todo está en la misma línea. ¿Por qué? Porque no tienen un orden prioritario. Cuando hay una prioridad, una está por encima de otra, pues. Yo tendría que poner secuencia de corte y abajo herramienta de corte y abajo parámetro de corte. Eso no es así. El tema es que yo, en el caso particular, Oscar Richard hace primero, selecciona la secuencia del corte. Pero como tengo herramientas, como tengo datos, yo puedo hacer una selección de las herramientas de corte que voy a utilizar. ¿Que voy a utilizar una sola? No. Ustedes se darán cuenta más adelante, ¿verdad? Cuando yo le digo qué herramienta vas a utilizar primero.
a la de refrentar. Ok, esa es una. Y ahora, oye, voy a cilindrar. Bueno, esa es otra. Que voy a ranurar. Esa es otra. Que voy a... Profesor, disculpe que lo Sí. interrumpa. No, Le dime, acabo de dime. enviar el listado por correo. Muy bien. Perfecto. Solo tenía que tenerte de lado. Muy bien. Profe, pero una Ah, acotación, yo no agregué a los de Eduardo, porque se supone no que son tengo... el de No Eduardo. sé. No sé. Bueno. Este... ¿Qué quieres que te diga? No, Ya. no es para acotar, pues, porque, por ejemplo, yo no No. conozco ni trato a ninguno de ellos y se supone que él también debe estar pendiente de Bueno. las clases. Por ejemplo, él no está aquí en esta aula, entonces, y Bueno. tampoco sé quiénes son los de que han participado de él. No sé. Bueno, entonces que estén pendientes los que son de él y que no aparezcan ahí. Manda ese listado por WhatsApp, ¿verdad? Manda el listado por WhatsApp y al grupo, por supuesto. No me lo mandes a mí. Mándalo al grupo, ese listado, envíalo por WhatsApp. ¿Para qué? Porque el que no se ve ahí, de una vez me diga, profesor, no, pero yo estoy, mire, mi nombre es tal y tal y tal. Ok. ¿Me Bueno, entiendes? en ese caso Jefferson colocó las personas que sí han participado en sus clases y los que Ok. no han participado. Todos aparecen en la lista, pero Ah, aparece específicamente quién sí ha estado y quién no. ok, perfecto. Entonces yo prefiero que me aparezcan los que ya han participado, porque te lo digo de una vez. Este, afortunadamente, la tecnología me permite a mí. ¿Por qué quiero los nombres? Porque hay personas que entran a la sala a través del Facebook de otra persona. Eso es probable, es posible hacerlo, ¿no? Y entonces, por poner el caso, Jefferson no me aparece aquí como Jefferson, sino que me aparece como Daniela. Coño. ¿Me entiendes? Sí, bueno, no importa. Para ponerlo más Sí, feo, pues. es un Y ejemplo. Daniela, y Daniela es la mamá, porque él está entrando con el Facebook de la mamá, pues. Bueno, perfecto. Pero él es Jefferson. En la clase que él está ingresando es Jefferson. Entonces, yo sé quiénes son los que entran a la clase, o sea, a esta sala, pues, para ponerlo, a esto. Y, bueno, pero me dice, oye, ¿quién será esta Daniela? Daniela no me aparece. Daniela no tiene nota. Es correcto, en el listado. Aparece Jefferson. Pero Jefferson sí entregó y tal, y vaina, y tal, tal, tal. Y cuando veo, él utiliza el correo del primo para mandarme la asignación. Ok, perfecto. Me apareció el correo del primo. Pero cuando yo estoy revisando, que el trabajo me dice Jefferson. Y yo a Jefferson lo consigo en la lista. Entonces yo a Jefferson le asigno la evaluación y la calificación de ese trabajo. Si me aparece una Daniela, yo no sé quién es Daniela, ¿me entiendes? Y si me aparece Sí. un Álvarez, porque yo no sé quién es Álvarez, y les digo que hago eso, Entonces, dime. ¿Sí? en ese caso, modifico la lista quitando a todos los que no han participado o la dejo Eso así es como está. correcto. No, Ok. quítalo, elimínalo. Si no han participado, fuera de ahí. Y ya después me entenderé con ellos. ¿Oíste, Ricardo? Entonces, bueno, con esto les quiero decir que yo puedo seleccionar la herramienta de corte porque tengo herramientas para seleccionar la secuencia, la herramienta de corte. Tengo datos que me permiten a mí seleccionar la secuencia, la herramienta. Y tengo datos, entonces si tengo material y sé lo que tengo que hacer, pues evidentemente puedo calcular los parámetros de corte que yo vaya a utilizar. Pero en algún momento tengo que ordenar qué cosa voy a hacer primero y qué cosa después y qué cosa voy a hacer después. Eso significa que sea antes o sea después, yo puedo hacer o definir o seleccionar la secuencia de corte.
Yo lo coloco en ese orden, primero la secuencia de corte, porque les garantizo, o sea, que es una manera mucho más sencilla cuando yo haga la programación a través de un programa, de una herramienta tecnológica que se llama CNC. Yo selecciono mi secuencia de corte y voy programando. Y él me va a decir ahí mismo qué velocidad de corte voy a utilizar. Ah, bueno, ok. Me la va a decir. No, cuando yo le diga la herramienta y le coloque la velocidad de corte, él hace el resto de los cálculos. Entonces, por eso es que yo coloco los parámetros de corte al final del proceso de el establecimiento de la programación. ¿Por qué al final? Porque eso no lo hacemos ni siquiera. Eso lo hace la computadora. Pero lo que sí tienes que hacer, obligado, es poner qué cosa vas a hacer primero. Y eso es, para Oscar Richard, la secuencia de corte. Otros dicen la secuencia de maquinado. Otro le pone la secuencia de mecanización. Otros lo he visto por ahí que colocan la hoja de ruta, la hoja de trabajo. Le colocan esos nombres. Pero eh, básicamente es lo mismo. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y en el torneado se establece esa ruta. ¿Por qué hice yo todo esto durante casi una hora? Ese recuento de lo que hemos hecho hasta este momento. Porque para el fresado es lo mismo, muchachos. Para el fresado, la situación que se presenta es la misma. Ah, mira, no corre. De PDF. Acuérdenme de corregir esa presentación. Te hace lo mismo. Secuencia de corte, pasos tecnológicos, herramienta de corte, parámetros de corte. ¿Cuáles son las diferencias? En eso es que vamos a tratar el tema de hoy. Las diferencias que hay entre el proceso tecnológico del torneado y el proceso tecnológico del fresado. ¿En dónde está la diferencia? Uno, que los pasos tecnológicos que se realizan en el fresado, nosotros, en el caso de este curso, lo simplifiqué a tres. A tres pasos tecnológicos. Uno se llama planeado, otro lo llamé contorneado y otro se llamó vaciado. Del planeado, del contorneado y del vaciado va definido por qué. Va definido en qué sentido. Eso está definido, muchachos, en dependencia de cómo yo, como operador, visualice la superficie que yo voy a tratar. Repito, los pasos tecnológicos que se realizan o se pueden realizar en el fresado, su definición está ligada a qué cosa, a cómo el operario vea cómo va a tratar el mecanizado de esa superficie. Si yo veo como operario que lo que quiero hacer o la herramienta que tengo o la máquina que tengo, ¿verdad? Esa superficie, yo lo que voy a hacer es un plano, uno solo, yo la llamo planeado. Y ya. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en un plano. Si yo lo que veo
que cuando estoy tratando la superficie, yo voy a agarrar la herramienta de corte y hacerla transitar, hacerla caminar, hacerla mover alrededor de una superficie o porque es así, que la voy a mover alrededor, sea externa o sea interna. Yo la llamo contorneado, estoy haciendo un contorno. Que el contorno tenga una forma cuadrada, eh, una forma circular, una forma romboidal, una forma hexagonal, octogonal, una figura geométrica abstracta ahí. No me importa. Yo la llamé contorneado. ¿Por qué? Porque mi herramienta, yo puedo hacer contornos exteriores, contornos interiores. Si yo lo que veo como operario, que lo que estoy haciendo es socavar, cavar, vaciar, ¿verdad? Una superficie y le estoy quitando material y yo la veo como un vaciado, entonces lo llamo vaciar. Yo estoy haciendo una ranura, pero en la ranura que yo esté haciendo, la ranura que yo esté haciendo, yo la veo como un vaciado porque le estoy sacando material de ahí, vaciarlo. ¿Qué es vaciar? Sacar de algún sitio de que está ahí y ponerlo en otro. Me dice, profesor, pero cuando yo estoy haciendo un planeado también lo estoy vaciando. Eh, no sé. Bueno, pero entonces si yo estoy haciendo 3, 4 planos, uno pegadito al otro, estoy haciendo una tuerca, ¿verdad? O la cabeza de un tornillo hexagonal o cuadrado. Entonces yo lo que estoy haciendo es un contorno. No lo sé. Porque ¿quién lo define? Lo define el operario. Ahora, existen definiciones ya mecánicas, existen definiciones de lo que es planear, de lo que es contornear y de lo que es pasear. Por eso, en el resumen que tienen que hacer del proceso tecnológico por desprendimiento de viruta, fresado, porque tienen un resumen de esto. Pregunto, ¿solo en el plan de evaluación o no? Vuelvo a preguntar, dentro del plan de evaluación de Sí, este, sí, tienen que ser un resumen. sí. E incluso el resumen es mucho, es preferible para entender mejor este tema. Es correcto. O sea, porque tenía que ser uno donde estaba completo, torneado y vaciado. Y tomamos una decisión de que íbamos a cortar el tema de torneado. Íbamos a ver exclusivamente torneado, pasábamos un resumen de lo que era torneado, luego del resumen hacíamos el taller, luego del taller hacíamos el cuestionario. Pero ustedes también decidimos modificar esto y dijimos, hacemos el resumen, hacemos el cuestionario o parcial y luego hacemos el taller y la práctica. Así fue que quedamos. Y es por eso que se hizo esa modificación del orden de la realización, pero tienen que hacer un resumen. O sea que dentro del resumen que me tienen que entregar del proceso tecnológico por desprendimiento de viruta fresado, aparte de definir lo que es fresado, de qué es una fresadora, características de ella, básicas, lo estoy obligando a que lo hagan para que revisen otra vez máquinas de herramientas, las operaciones que se pueden hacer, las operaciones no, los Eh, pasos tecnológicos que se realizan en el fresado, ¿verdad? En ese resumen que tienen que entregar, van a definir de manera particular, ustedes lo van a definir, qué es planeado, qué es contorneado y qué es vaciado. Se darán cuenta cuando estén aplicando esa definición que se van a conseguir
diferencias, ¿verdad? Entre Profe, cada una de ellas. Dígame, ¿sí? bueno, acabo de abrir el plan de evaluación, pero en el proceso de fresado solo hay un taller y un parcial. Entonces, como usted dijo que Claro, se va a hacer una modificación, entonces hay que hacer un resumen parecido a lo del torneado, al del primero, pero con ah, el fresado. es correcto, Y después Sí, es quedaría, eso sí, correcto, después es quedaría el preferible. taller y el parcial. es correcto, es correcto, Ah, es ok, correcto. está bien, gracias. Sí, vamos a hacer en este orden. Vamos a hacer el resumen. ¿Por qué? Porque en el plan de evaluación había era un resumen del proceso tecnológico por desprendimiento de viruta, torneado y fresado. Eso es lo que estaba en el plan de evaluación. Pero por circunstancias del dinamismo del curso, nosotros paramos el torneado y ese día lo pregunté. Si quieres, continuamos o detenemos hasta aquí. Ustedes, no, profesor, lo detenemos hasta aquí. Ah, bueno, entonces hagan un resumen de esto, luego entramos, pa. Cuando les dije, si quieren, entramos en el taller y luego hacemos el parcial, ustedes mismos me comunicaron, no, vamos a hacer el parcial primero, el cuestionario primero y el taller después. Ah, no hay ningún inconveniente. Eso es para hacerles la aclaratoria que el plan de evaluación lo hemos ido modificando en dependencia de cómo se nos ha venido presentando la situación del curso. Entonces, tienen que hacer, tienen que hacer un resumen de lo que es el proceso tecnológico por desprendimiento de viruta fresado, que es similar al proceso tecnológico por desprendimiento de viruta torneado. Es por eso, vamos a hacer un paréntesis aquí, es por eso que de alguna manera ustedes me dan herramientas a mí para que yo me arreche. Coño, si les mando a hacer un resumen, ¿ustedes creen que es para que yo aprenda qué coño es el proceso de torneado? ¿Ustedes creen que yo lo tengo que aprender? Yo no. Ah, coño, pero tengo que hacerles algo, que ver, que como ustedes lo que hacen es perseguir un piazo de número, un numerito que se llama nota. Entonces yo tengo que buscar la manera de que ustedes persiguiendo esa nota hagan algo. En el proceso tecnológico por desprendimiento de viruta, torneado, tenían que definir lo que es refrentado, cilindrado, ranurado, tenían que definirlo. Coño, si lo definieron, ¿cómo es que tú me vas a venir a preguntar a mí qué coño es refrentado? Me lo puedes preguntar y yo te lo voy a responder. Pero me doy cuenta inmediatamente que lo que te mandé a hacer no lo hiciste. Y si lo hiciste, lo copiaste y pegaste de alguna mierda sin leerlo. Ya, o no lo hiciste, y si lo hiciste mal. No te quedó un coño, porque a mí no me interesa que tú me lo entregues para yo saber que es un refrentado. Yo no lo necesito. Yo lo mando a hacer para que tú lo hagas y tú lo aprendas y te lo refuerces. Ah, pero yo definí refrentado. Coño, y refrentado por ahí dijeron, alguien de donde lo agarré y lo copié, puso esta vaina. Ahora, si todos agarraron un trabajo de monografías.com, de tareas fáciles, del rincón del vago, y agarraron torneado, control E, rácata, control C, pácata, o sea, control E, después agarraron, después dijeron control, ¿cuál es? Control C, sí, copiar, y después lo pegan en una hoja de Word y le ponen control B y solo hicieron la portada. Uno, le dejaron pegados los hipervínculos, que se ven claritos cuando me mandan eso. Porque los bichos vienen hasta un color distinto. Y son tan sinvergüenza que ni siquiera el color de una palabrita se la cambia. Y aparece con una rayita abajo. Ni los hipervínculos le quitan. Cuando yo veo eso así, yo ni lo leo. Lo pongo malo y se acabó.
Luego, cuando van a hacer taller, me doy cuenta que no leyeron lo que tenían que haber leído, porque coño me vuelven a preguntar una vaina que supuestamente ustedes ya hicieron. Yo le digo, bueno, pero fue que le quedó duda, pues, o no leyeron completo. Ajá, entonces, se lo repito. Pero entonces cuando están haciendo la práctica, que no es más, sino que llevar las definiciones que sacaron en teoría a la práctica, me doy cuenta que no hicieron la verga, que no me preguntaron la vaina, y para qué corrijo una vaina que yo sé que ustedes ya no hicieron. ¿Vieron cómo me la ponen facilita? Ok, profesor, disculpe que le interrumpa, le acabo de enviar Ah, el listado por el grupo. ok, ya corregido y eliminando todo lo que no participaba. Sí, están únicamente los que han participado en las clases virtuales. Perfecto, perfecto, esas son, Ricardo, esas son. Y esos son los que voy a pasar la nota y entonces cada uno de los que ha participado se tiene que revisar ahí y tal, y ya. Y ya nos quitamos ese dolor de cabeza todito, ustedes y yo. Y el que le venga a decir que fue culpa de Jefferson, me lo como vivo, o culpa de Ricardo o culpa de Eduardo. Me lo como vivo y lo mando bien largo al carajo. Y punto y se acabó. Y que vaya a hablar con el que quiera. Y listo, y ya trabajamos porque ya está bueno. Entonces, listo. ¿Qué tienen que hacer ahora? Un resumen, les pido encarecidamente. ¿Sabes lo que es encarecidamente? ¿O no? O sea, casi que es un ruego, pues. Les ruego. Lo que pasa es que el rogar se oye feo, pues. Les pido encarecidamente que hagan el resumen. Pero no solo que lo hagan, yo prefiero que lo hagan a mano. Lo que pasa es que como escriben tan feo, yo no leo, no entiendo, no interpreto qué coño es lo que quieren escribir ustedes ahí con esos jeroglíficos. Entonces, bueno, coño, utilicen las herramientas que sean posibles, pero léanse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean planeado, coño de la madre, no van a conseguir, no lo van a conseguir. En los procesos tecnológicos por desprendimiento de viruta fresado, te ponen fresado y van a decir cuáles son los planeados en el fresado. No lo consiguen. ¿Cuáles son los contorneados? No lo consiguen. ¿Cuáles son los vaciados? No lo consiguen. Entonces me dicen ustedes, coño tu madre, Oscar Richards. Entonces, ¿para qué me vas a poner a hacer una vaina que no consigo? Ah, porque lo que te vas a conseguir es decir, las operaciones básicas del fresado se consiguen en, ¿cómo se llama? Mecanizados en T, mecanizados de ángulo, mecanizados. Ah, coño, pero ¿cómo es ese ángulo, pan? ¿El ángulo es externo o es interno? Ah, si el ángulo es externo y yo estoy haciendo una cara, entonces esa cara como es plana. Ah, entonces esto es un planeado. Si es Bueno, interno, ajá, sí, dime. acabo de investigar las operaciones básicas del fresado. Ajá, Me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 7, 8, 9, hay 10. 2000, para que sepas. Ok, aquí me salen Ese únicamente número, 13 en una página. ese número que está ahí, multiplícalo por 10. Porque les puedo decir que en dependencia de la geometría que tenga esa superficie, es un nombre que se le da a esa operación, que ellos llaman operaciones, que no es operación. Eso es un paso tecnológico. Eso no es operación. Se llamaba operaciones en el siglo pasado, para que se enteren, en el siglo XVIII, ni siquiera en el XIX. Entonces vienen transitando con ese nombre desde el siglo XVIII. Pero hoy es que 7 de abril del 2021, les puedo Sí, decir que en el sí. mundo desarrollado
ya se entiende que la operación es la función que cumple la herramienta sobre la superficie. Y si es la herramienta sobre la superficie, las únicas operaciones que hace la herramienta sobre la superficie o es desbastar o es afinar. No es hacer vainas en T, vainas en ángulo, colas de Milano, eso no existe. Lo único es que ya de alguna manera no se han dedicado los teóricos de la tecnología en fabricación, en manufactura, que básicamente son tecnólogos en manufactura, porque ya saben que la fabricación y la producción es una consecuencia del costo asociado. Entonces todo es manufactura. Los teóricos de la manufactura dan por sentado, que ya se sabe, que el que va a trabajar ahí sobre una máquina, cuando ve una geometría que es una cola de Milano, no va a preguntar qué coño es eso. No lo pregunta, porque si lo vas a preguntar, dice, no, devuélvete de aquí, fuera de aquí. Anda a ver descriptiva por allá. Fuera. Profesor, ¿y qué forma tiene eso? ¿Qué forma le ves tú? ¿Cuál es la sección que se cumple ahí? Es una T, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Un paso tecnológico que se llama vaciado en T. Entonces, por eso es que los teóricos no se han dedicado a definir cada uno de esos pasos. Que si tú lo buscas en la web como pasos tecnológicos, tampoco lo vas a conseguir. Porque eso que ustedes están viendo ahí como pasos tecnológicos, lo utiliza un atarantado que se llama Oscar Richard, coño madre verga, que no conseguía cómo definir esa situación que se le presentaba ahí. ¿Comiste huevo? Y le dije, es un paso tecnológico, porque mi intención es conducir a mis estudiantes, que son los que van a tener la oportunidad de modificar la relación que existe entre un ingeniero, un operario y un dueño de una máquina, la diferencia que existe entre ellos. Y cuando oigan los pasos tecnológicos que se realizan tal, digo, coño, esa forma de dirigirse hacia otro no es de otra persona, sino de un ingeniero. Otro me dice, no, la operación que hace, no, la operación es de desbaste y de afinado. Ah, bueno, ¿y cómo se llama eso? Paso tecnológico. Ah, y ese paso tecnológico, ah, bueno, ¿cómo ves tú que la herramienta de corte está pasando sobre esa superficie? ¿Cómo la ves tú? No, encima, ¿qué genera ese paso? Un plano, entonces se llama planeado, huevón. Viste que no somos tan inteligentes, no somos tan creativos. Ah, coño. Y si va por dentro, vaciado. Y si va por fuera, contorneado. Ah, y si va por dentro, pero está haciendo el recorrido en un solo paso, es un vaciado interno. El otro se llama un vaciado externo. Ah, o un contorneado interno, o un contorneado con vaciado. Ya ahí tú lo defines como tú quieras. Si es interno, puedes llamarlo un vaciado. Así esté haciendo un contorno. Pero como va por dentro, lo llamo vaciado. Ah, ok. Y si yo estoy haciendo una isla, entonces estás haciendo que al final dice la isla, pero tiene unas orillas, ¿verdad? Entonces sigue siendo un vaciado. Lo único es que vas a generar ahí dos tipos de superficie, una interna y otra externa. El tipo es ingeniero, el otro es un huevón.
Es por eso que lo ubiqué como pasos tecnológicos, que tú vas a buscar los pasos tecnológicos del fresado y más nunca lo vas a conseguir. Solo lo consigues en un artículo que escribió este servidor, ¿verdad? Hace ya, no sé, ya 8 años, 9 años. O sea que es extremadamente reciente para lo que está manejando el, el quehacer diario de la industria nacional. Pero cuando lo ven en otras partes del mundo, dice, coño, pana, no me gusta como lo está nombrando este tipo, pero lo está nombrando, pues. Y si lo quieres utilizar, está bien. Entonces, la pregunta que yo hice, pero como lo estoy definiendo está mal, no, entonces se quedó así. Es por eso que yo lo llamé paso tecnológico, porque no conseguía en la historia de la metalmecánica cómo llamar. Y cuando ves las operaciones básicas del fresado, hay 1250. Coño de tu madre, y lo vas a nombrar todas. ¿Cómo las pongo yo en una lámina? ¿Cómo pongo yo 13? Si para poner 7 que tiene el torneado, la vaina no cabe en una lámina. Entonces simplifiqué todas esas operaciones que llaman ellos operaciones básicas del fresado, las simplifiqué y las agrupé en tres. Una la llamo planeado, una la llamo contorneado y otra la llamo vaciado. ¿Que está bien? Depende como tú lo veas. ¿Que está mal? No. Entonces, coño, que sí es que se debería llamar. No lo sé, ponlo tú. Le dejo al usuario de esa teoría que estoy presentando que la evalúe. Ahora les puedo decir, muchachos, por eso lo hago con responsabilidad, que cuando lo utilizan podrán tener diferencias con cualquier otro ingeniero, con cualquier otro tecnólogo. Lo pueden tener diferencias, pero nunca le van a decir que está mal. Entonces, si nunca te van a decir que está mal, lo puedes utilizar. No, pero es que, bueno, no, pero si lo llamas tú, pues lo llamo así y le pongo después nombre, apellido y segundo apellido. Y como soy más viejito, puedo ponerle hasta 3 a la definición de la tarea que se está cumpliendo en ese momento. Y los tipos se te quedan callados. O sea que responsablemente les puedo decir que si ustedes utilizan esto como forma de comunicarse con otros cuando sean profesionales y estén en una vida industrial, ojalá terminen en la vida industrial, es mi mayor deseo, y no terminen ustedes, ¿verdad? Vendiendo cachitos, vendiendo vergas, de buhoneros en la calle, de taxistas, de recolectores en una camionetica, de que estén en otro ámbito de acción productiva, pues. Yo les puedo decir con muchísima tristeza, yo me gano la vida siendo herrero. Electricista. Todavía no he sido albañil porque no soy bueno en eso. O sea, lo sé hacer, pero no lo hago como me gustaría hacerlo, pues, hacer las cosas bien. Entonces, pero me gano la vida de eso. No me gano la vida ni formando estudiantes, ni muchísimo menos desarrollando tecnología nacional o buscando la manera de trabajar en la sustitución de importaciones de elementos ferroviarios, ni la sustitución de importaciones en Venezuela, ni poniendo adelante una empresa o una industria nacional para ponerlas al servicio del Estado o de la patria. No trabajo en eso. Trabajo me gano la vida así, arreglando rejas, montando escaleras, sacando mierda, haciendo estantes, arreglando portones. ¿Qué es triste? Para mí es tristísimo, pero una cosa es la tristeza y la otra cosa es el hambre. Entonces, no,
no me pega. Bueno, coño, el tipo escribe y vaina y tal, y sabe esta mierda, y pues no lo hace. Digo, bueno, porque con esa vaina no como. Y el año que viene, si espero que sea el año que viene, ojalá fuera la semana que viene, porque está planteado que me vaya para Maracay. ¿A qué? Bueno, a trabajar en el Parque del Agua, pues, encargado, gerente de Parque del Agua de Maracay. $350 más vaina, y entonces llego a 600. ¿Tú crees que me voy a quedar aquí por 4.200 bolívares quincenal? Ay, que el tipo lo que está encargado del servicio, mantenimiento y encargado de todos los servicios del Parque del Agua. Ten cuidado y me va a dar qué. Pero a mis hijos le puedo comprar zapatos, le puedo celebrar cumpleaños, le puedo comprar una torta. No ando pidiendo por ahí a ver si un poquito de vainilla y 4 huevos para hacer una torta. En esa etapa. Entonces, pero es eso, pues. Hay que buscar la manera de hacer un resumen. Y de ese resumen, si están elaborando el resumen y se les presenta alguna duda a la hora de la realización del resumen, pueden consultarlo. ¿Pueden consultarlo la audiencia? Sí. ¿Cuál es la audiencia? Todos aquellos que pertenecemos a, como dicen por ahí, tienen un grupo particular para el desarrollo de la materia. Qué bueno, yo eso lo celebro. Lo pueden hacer, pueden preguntarle a la audiencia. Pueden utilizar el 50-50, sí, te va a aparecer, ¿verdad? Un Team Marín, pues, o utilizo este o utilizo el otro. También hay otra comodín, llamar a un amigo. Lo pueden hacer. Por eso es que les digo, cuenten con que yo estoy en la lista de sus amigos, pues, para que cuando utilicen el comodín de llamar a un amigo, bueno, dentro de la lista de amigos que puedan tener, bueno, consideren que yo estoy ahí, pues. Entonces, si se les presenta alguna duda, utilicen a un comodín, audiencia, 50-50 o llamar a un amigo. Esos son los comodines que aparecen. Tienen que hacer ese resumen. Van a buscar una definición de ese que nosotros estamos llamando paso tecnológico. Defínanlo. Ahora, no busquen la definición de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Por qué? Porque les va a aparecer. Yo busco el diccionario océano, ¡pam! Y busco ahí enciclopedia. Y le pongo ahí planeado, me va a aparecer una definición. Contorneado, me va a aparecer una definición. Y me va a aparecer paseado, y me va a poner una definición. ¿Que está mal? No, no está. Está bien. Ahora, esa definición que están colocando ahí se compagina, es congruente con lo que se está trabajando. Ah, bueno, evalúenlo ustedes, pues. Saben lo que es congruente, que sea, que compagine, pues que, puño, se tenga coherencia con lo que se está trabajando, con la parte metalmecánica, los procesos tecnológicos de emprendimiento de viruta. ¿Es coherente con eso? Bueno, ustedes defínanlo y es lo que yo evalúo, pues. ¿Está claro? Lo que acabo de terminar de decir. Sí. Ok, entonces, una de las diferencias es que las operaciones o los pasos tecnológicos que se realizan en el fresado tienen diferencias con respecto al torneado. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia que se, se evidencia entre el torneado y el fresado? Que en el torneado la operación o el paso tecnológico está relacionado es al movimiento o a la
o al tipo de superficie, al movimiento o tipo de superficie, ¿verdad? Que se consigue en ese paso. ¿Cómo lo establezco? Dice, oye, el tipo de movimiento que hace la herramienta. ¿Cómo se mueve la herramienta? Se mueve transversalmente en una de los extremos de la pieza. Estoy refrentando. ¿Por qué? Porque estoy quitando el frente. Eso es. Le estoy quitando el frente. Estoy refrentando. La pieza tiene un frente, una parte que es frontal, y yo la estoy refrentando. Le estoy haciendo un frente nuevo. Por eso que se llama refrentar. Estoy generando un cilindro y la herramienta que está haciendo el cilindrado, y el cilindrado es exterior. Bueno, ok. Hay algunos tecnólogos que cuando hablan de un cilindrado interno les llaman mandrinado. O sea, es un símil o es una forma de diferenciar a la operación que se hace o el trabajo que se hace, al mecanizado que se hace exterior y al mecanizado que se hace interior. Cuando muchos te lo dicen, no, lo que estamos haciendo es un mandrinado. Ya se entiende que están haciendo un cilindrado, pero en la parte interna de la pieza. Pero si tú le dices cilindrado interior, pasa por bueno, o sea que no tiene ningún inconveniente. Después, ranurado. Bueno, es porque estoy haciendo al final de ese mecanizado, termina siendo geométricamente en la superficie una ranura, ¿verdad? Una hendidura que hay, que tiene una forma específica en la parte exterior. Entonces es una ranura. Tengo como una ranurita ahí. Entonces, y en la parte interior también puede ser. Que básicamente la diferencia o los pasos tecnológicos en el torneado, a pesar de que se vean que son 7, ¿verdad? Está definido básicamente por la forma de la superficie como la estoy tratando, como yo estoy mecanizando. Rácata. Pero en el caso particular de la fresadora o del fresado, hablamos inicialmente que las piezas que se pueden obtener del proceso tecnológico del fresado son piezas complejas. Al haber la complejidad de la pieza, es por el número de simetría, de ejes de simetría, el acabado superficial, la forma que viene de una forma geométrica inicial que es un prisma, que son prismáticas, la base. En el caso del torneado son sólidos en revolución, en el caso del fresado no son sólidos en revolución, son piezas más complejas. Entonces se hace más engorroso el definir el paso tecnológico. Y ese número que apareció ahí en una de las labores que aparecieron 13, les puedo decir que lo puedes multiplicar por 10 para que sepa lo complejo que es definir los pasos tecnológicos que se pueden realizar en el proceso de fresado. Entonces, definimos ahí. Para la selección de la herramienta de corte, tiene particularidades similares a las que se utilizan en el torneado. Material a trabajar, paso tecnológico, tipo de superficie, cantidad de piezas y la máquina que voy a utilizar. Es evidente que las máquinas que se utilizan en el torno o en el torneado están dadas que son tornos o verticales, ¿verdad? O paralelos o horizontales. Pues horizontal también lo llaman paralelo o vertical. ¿Hay otro tipo de torno? No. Pero entonces, ¿por qué la máquina aquí
allá interviene en la selección de la herramienta, porque si es, nada más sería para tornos verticales o para tornos horizontales. Entonces, yo le digo, no, ahí está relacionado en el torneado, en la calidad de la máquina, en las especificaciones técnicas de la máquina. Claro, sí, porque si la herramienta de corte o si la máquina es muy viejita, pues bueno, oye, no puedo utilizar herramientas, o si utilizo herramientas de corte muy sofisticadas, al final no estoy teniendo una correlación en lo que la prestación que me está dando la herramienta con la máquina. ¿Cómo indico esto? O sea, si la máquina no está bien, pues, la maquinita es esas maquinitas viejitas, y yo agarro una herramienta de corte, de plaquita intercambiable, la velocidad de corte que yo puedo utilizar, o que debería utilizar con esa herramienta de corte, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si yo utilizo velocidad de corte que me dicen 300 metros por minuto, que le puedo dar a esa herramienta, me permite trabajar con 300 metros por minuto, y cuando lo llevo a la ecuación, me doy cuenta que me van a dar revoluciones de 2300. Coño, y la maquinita no me da 2300. Lo máximo que me da la máquina son 1600. Coño, pana, entonces ¿para qué vas a utilizar esa herramienta que no le vas a sacar el provecho que se le puede sacar a esa herramienta de corte? Utiliza otra que le pueda sacar provecho. Esa es la intención del tema de la máquina. En el caso del fresado, ¿por qué la máquina interviene en la selección de la herramienta de corte? Precisamente por eso, porque aquí sí hay una variedad de máquinas. Hay muchas que están definidas como 4, otras que definen como 3 tipos de máquinas. Unas que son las verticales, unas las horizontales y otras las universales, ¿verdad? Pero hay alguien que definió que hay otro tipo de máquinas que son las... se me fue el santo al cielo. Dije universal, vertical, combinada. ¿Qué son las combinadas? Que son verticales y horizontales. Que otros dicen, no, pero esa es universal. No, esa no es universal. Ahora sacó un modelo nuevo, que es la universal, el cabezal porta herramienta, gira, ¿verdad? Gira a ponerla hasta horizontal. Y las herramientas de corte son similares, para que lo vuelvo a repetir, a las herramientas de corte que se utilizan en una fresadora vertical. O sea, que la fresadora universal utiliza herramientas de corte similares a las herramientas de corte que utiliza una vertical. En cambio, la horizontal lleva una herramienta de corte y se acabó. Es esa y no puede ser otra. Es para máquinas horizontales. Y entonces me dice, y las combinadas. Las combinadas utilizan herramientas de corte exclusivamente horizontales y herramientas de corte exclusivamente verticales. O sea, la puedo combinar. Pero la herramienta de corte es la que se modifica. En resumen, existen 4 tipos de máquinas de fresadora. Existen 4 tipos de fresadora: la horizontal, la vertical, la combinada y la universal. ¿Quién me da la diferencia entre la combinada y la universal? La herramienta de corte. Si yo la herramienta de corte que voy a utilizar es para una fresadora vertical, pero la voy a utilizar horizontal, ya voy a atender una llamada y ya entro otra vez en la sala.
Ok. Mira, perdón. ¿Qué? ¿No estás activo?